Señoras y señores, estamos en Discutamos México y hoy vamos a hablar sobre México y los organismos internacionales. Tenemos un grupo verdaderamente especializado y privilegiado para poder mencionar estos temas. Jorge Eduardo Navarrete, que tiene en su haber más de unas 12 embajadas, entre otras en las propias Naciones Unidas. Nos acompaña también Mauricio de María Campos, que además de haber sido embajador mexicano, fue el director de ONUDI, uno de los organismos internacionales de las Naciones Unidas, encargados en particular sobre las cuestiones de tecnología y de desarrollo de la innovación. Y tenemos el gusto y el privilegio de tener con nosotros a Juan Manuel Gómez Robledo, que es actualmente, después de una carrera muy destacada en Relaciones Exteriores, el subsecretario encargado de los asuntos multilaterales. Quisiéramos poner un poco en contexto la conversación o los comentarios. Queremos compartir con el público, en primer lugar, el perfil de México en los organismos internacionales, pero además, organismos internacionales, ¿cuáles? ¿De qué tipo? ¿A qué se dedican? Tenemos organizaciones como la ONU, que es el organismo internacional por excelencia, y tenemos además organizaciones que son especializadas en temas económicos, por ejemplo, Fondo Monetario, Banco Mundial, la propia OCDE. Yo soy el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Dirijo una organización que está encargada de temas económicos y sobre desarrollo, y hay otros nuevos organismos, o diría yo, no organismos, instituciones o estructuras, algunos les llaman arquitecturas, geometrías, que están surgiendo para atender temas de la coyuntura o para atender temas de gran importancia y de mediano y largo plazo, pero en un contexto que ellos llaman más manejable, es decir, un menor número de países, generalmente los países más importantes del mundo en diversos temas. De manera que es muy amplia la gama. Decía Juan Manuel hace un momento que más que el tema solamente de los organismos en sí, es un poco sobre la gobernabilidad del sistema internacional. De manera que con esa definición más amplia, quisiera preguntarle a Jorge Eduardo Navarrete el perfil de México en estos organismos internacionales, la importancia que México le da y la importancia que el mundo le da a México en su papel en estos organismos. Tradicionalmente, José Ángel, el ámbito multilateral ha sido el ámbito por excelencia de la diplomacia mexicana. No hay que remontarse muy lejos, sería excesivo tratar de tener un horizonte demasiado amplio, pero tomando de la Segunda Guerra Mundial para acá, del momento de la organización, de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, encuentras un sinnúmero de aportaciones mexicanas en los diversos ámbitos de trabajo de los organismos. La opinión de México fue una de las más importantes para la configuración del Consejo de Seguridad. Nos hubiera gustado un Consejo de Seguridad diferente del que se estableció y explicamos por qué. Fue fundamental en los temas de cooperación internacional para el desarrollo, bajo el nombre del nuevo orden económico internacional y con instrumentos como la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Y sería demasiado prolijo ir revisando estos, pero ha habido siempre un perfil, yo diría, muy relevante, muy bien fundamentado. Por eso preocupa un cierto desdibujamiento de este perfil. Voy a poner un ejemplo de este que yo califico de desdibujamiento. En los últimos 3 meses, yo he leído quizá 200 notas de la prensa internacional sobre el debate en el Consejo de Seguridad de posibles nuevas sanciones relacionadas con el programa nuclear de Irán, la República Islámica de Irán. Y los miembros no permanentes cuya actitud se destaca en estas notas son fundamentalmente Brasil,
y Turquía. No he visto menciones a México y sospecho que simplemente no hemos dicho algo que se distinga de la aparente tendencia central de decir sancionemos a Irán porque tenemos la certeza de que quiere desarrollar armas nucleares. Mauricio, tú fuiste director de un organismo internacional, un organismo de las Naciones Unidas, pero con una autonomía, con una independencia en el tema particular de la tecnología, del desarrollo industrial. El hecho de que un mexicano haya sido designado como director ya habla por sí solo, fue hace ya algún tiempo. Y por otro lado, eres un testigo autorizado respecto del papel que México jugaba en ese organismo, pero también en otros organismos con los que tú tenías contacto. Ángel, yo creo que es muy importante, primero, considerar que México siempre tuvo una vocación internacionalista. Esto viene de mucho tiempo atrás, es decir, México fue miembro de la Liga de las Naciones, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, estuvimos en la firma de la Carta de San Francisco, después de la Segunda Guerra Mundial y en la construcción de las nuevas instituciones financieras del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. México también tuvo desde un principio pues, una participación importante en las agencias especializadas. Una muy particular que vale la pena destacar fue la presencia que tuvo precisamente pues, el insigne Jaime Torres Bodet como director general de la UNESCO. Fue el primer mexicano que realmente ocupó una agencia especializada de Naciones Unidas. A mí me tocó, después de algunos intentos que había hecho México, pues tener el privilegio de ser elegido para la ONUDI. Creo que me tocó ciertamente ser director general de la organización, pues también en un momento importante de cambio, porque fue precisamente de 93 a 97, después de la caída del muro de Berlín, del colapso soviético, cuando surge propiamente lo que muchos llamaron pues, el unilateralismo, con el gran predominio mundial de los Estados Unidos. Entonces, después de este colapso del mundo bipolar, pues vino una época pues, bastante compleja para los organismos internacionales y México fue reconocido por el papel que había estado teniendo pues, muy particularmente en el crecimiento económico, en el desarrollo industrial, tecnológico, no solamente del país, sino yo creo que a nivel latinoamericano, a nivel mundial, tuvimos una posición muy importante. ¿Y crees que se ha mantenido ese perfil? Estamos viviendo en un mundo multipolar ahora, a partir de la última década en particular, y dentro de este contexto, pues México tiene que buscar reafirmar esa posición. Una posición que es compleja porque es un mapa todavía en transición, tanto en lo político como en lo económico, donde cada vez más lo que queda claro es la necesidad de una reforma fundamental, tanto en el caso de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Asamblea, en fin, sus órganos general de gobierno, como también en lo que se refiere a las instituciones llamadas de Bretton Woods. Déjame pasar ahí a Juan Manuel Gómez Robledo. Tú mencionaste la palabra reforma y al mismo tiempo Jorge Eduardo dice el desdibujamiento de la posición de México, menciona un caso particular que es el tema de Irán. Ha habido una pugna entre aquellos reticentes a participar, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU y otros que sí querían participar, les parecía que era importante. Y entonces ha habido épocas en que no hemos participado, aunque nos tocaba, y épocas en que sí participamos, no ha habido una continuidad en esa materia. Pero hay otros que dicen, miren, hoy en el mundo, ¿qué es lo que realmente le interesa a México? Ha habido una
pugna entre aquellos reticentes a participar, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, y otros que sí querían participar, les parecía que era importante. Y entonces ha habido épocas en que no hemos participado, aunque nos tocaba, y épocas en que sí participamos, no ha habido una continuidad en esa materia. Pero hay otros que dicen, miren, hoy en el mundo, ¿qué es lo que realmente le interesa a México? Bueno, pues que nos entendamos con los americanos en materia de comercio, migración y drogas, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor los temas estos cósmicos, así, multilaterales, no son temas que realmente a nosotros nos beneficien demasiado o donde tengamos mucho que hacer. El subsecretario Gómez Robledo se encarga precisamente de la posición de México en los multilaterales, entre otros en la ONU, entre otros con el tema del Consejo de Seguridad. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Yo creo que hoy en día muy poca gente puede decir que los problemas globales no afectan a todos por igual. Yo ya no encuentro prácticamente voces que aseveren, como decías Ángel, que nuestro único interés debe ser entendernos bien con Estados Unidos y todo lo demás puede pasar a segundo término. No lo veo. Creo que en este mundo que calificaba Mauricio de multipolar, es un mundo no solo multipolar porque ha terminado la Guerra Fría, pero un mundo con más miembros. No hay punto de comparación entre los 50 y tantos miembros de hace 60 años y los cerca de 200 que somos ahora. Se ha vuelto mucho más difícil y por eso tenemos que combinar el trabajo en los foros formales y el trabajo a veces en foros informales en lo que llamamos a veces alianzas ad hoc en función de los temas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que le beneficia a México de que tengamos este activismo en lo multilateral? Mira, cuando tú fuiste canciller, te acordarás, no hay prácticamente un tema de la agenda global en donde a México no se le llame de un modo u otro. Y en esas discusiones México siempre ha tenido contribuciones muy destacadas. Temas, cuando tú eras canciller, como el de la proscripción de las minas antipersonal. A priori, ¿por qué nos interesaba? Nos interesaba sobre todo porque queríamos estigmatizar en nuestro país, en pleno conflicto armado en Chiapas, el uso de esas armas. Ese fue el motivo nacional, además de contribuir a una causa mundial. Hoy, estos foros informales, el G20, el G5, el G8, el grupo de las mayores economías en materia de cambio climático, que es el grupo que congrega a los que en su conjunto emitimos más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, funcionan, tienen sus aportaciones, contribuyen a ciertos procesos, pero al final del día nada sustituye la legitimidad que solo el Foro Universal por excelencia puede darle, como son las Naciones Unidas. Y de ahí la importancia de mantener una política muy activa en Naciones Unidas y en los organismos especializados como la ONUDI, por supuesto, con vistas también a poner a esos organismos al día. Eso es un tema importante. Al día. El tema de ponerlo al día, ha habido la reforma, mencionaba Mauricio hace un momento, el tema del ponerlo al día y, por supuesto, la participación de México en esa puesta al día. Ahora, hablando del Consejo de Seguridad, de lo particular, no solo es un asunto de si participábamos o no, si los temas cósmicos eran parte de nuestra agenda o no, pero además hay un problema de si México participa o no con otros países de la región que están buscando ellos y siente que les toca de manera natural, y particularmente me refiero a Brasil, un lugar permanente, no por América Latina, sino porque ellos sienten que a Brasil le toca. Japón y Alemania han hecho una promoción muy importante para tener un lugar permanente. México se ha mantenido con una presencia seria, con una presencia muy sobria. Sin embargo, aparentemente la captura, cuando menos de la opinión pública, o de los medios ha sido por parte de Brasil. Habría dos cosas en lo que tú acabas de señalar y en elementos aportados en esta discusión. En relación a la reforma del Consejo de Seguridad, que es uno de los temas pendientes cruciales de la reforma de Naciones Unidas,
México ha asumido la posición más correcta y más defendible posible. Hacemos parte de un grupo no latinoamericano, porque el Consejo de Seguridad, aunque sus miembros se eligen a partir de regiones, representa al conjunto de la comunidad internacional, un grupo llamado Unidos para el Consenso, que ha presentado el mejor modelo posible de reforma para el sistema de seguridad. Primero, no aceptar nuevos miembros permanentes, que son una anomalía del actual Consejo, derivada de la situación de posguerra inmediata en 1945. Y segundo, ampliar significativamente el número de miembros electos, de modo que quienes sirvan en ese órgano representen y así se reconozca, al ganar por mayoría calificada su lugar en el Consejo por la comunidad internacional, y estén sujetos en periodos que pueden ser los actuales 2 años o que pueden ser más amplios, de 3 o de 4 años, pero que estén siempre sujetos al escrutinio democrático de la Asamblea General. No que sientan que están ahí por derecho divino o por haber ganado una guerra de la que ha pasado ya 3/4 de siglo y que no tiene por qué seguir rigiendo las situaciones del presente. En el debate al que yo aludí, Brasil y Turquía han dicho, ¿por qué nuevas sanciones? ¿Por qué no buscar nuevas opciones de negociación con Irán, que es un país miembro del Tratado de No Proliferación y que tiene que cumplir ciertas obligaciones? Si se está apartando de eso, pues hay que procurar un ambiente de cooperación que lo lleve a cumplir hasta que se demuestre que no quiere hacerlo. Y en ese sentido, yo me temo que México ha estado más bien callado, en lugar de probablemente asumir una posición similar a la brasileña y la turca. Cuando estuvimos en ocasiones anteriores en el Consejo de Seguridad, nos apoyamos mucho en trabajar junto con otros miembros no permanentes. A ver, Juan Manuel, esa pelota no sé si está ocurriendo. Definitivamente en tu terreno y tú eres el que da las señales para ver qué es lo que dicen nuestros representantes ahí. ¿Qué responderías a esto de que estamos de bajo perfil? No, para nada. La participación de México en el Consejo, tú la calificabas de sobria, yo la califico de activa y responsable. Ha sido una participación muy constructiva. Hemos llamado la atención del Consejo sobre una serie de situaciones prácticamente olvidadas. Hace un año, por ejemplo, ante una situación de cuasi genocidio en Sri Lanka, México fue el que llamó la atención del Consejo y promovió una acción mucho más decidida del secretario general, que consiguió en su momento una tregua en la guerra interna en Sri Lanka y permitió salvar más de 100,000 vidas humanas. Hace un año, por ejemplo, ante una situación de cuasi genocidio en Sri Lanka, México fue el que llamó la atención del Consejo y promovió una acción mucho más decidida del secretario general, que consiguió en su momento una tregua en la guerra interna en Sri Lanka y permitió salvar más de 100,000 vidas humanas. Ahora bien, por lo que hace a Brasil, nuestro papel con Brasil en el Consejo de Seguridad hoy en día. Primero que nada hay que recordar que esta es la primera vez desde 1946 que nos sentamos con Brasil en el Consejo de Seguridad. Que coincidimos. Normalmente por la rotación y por otras cosas, cada quien iba por separado. Sí, porque nosotros no íbamos. Es una feliz coincidencia que ha permitido mejorar considerablemente el nivel de diálogo político entre México y Brasil y que hasta ahora hemos cooperado con Brasil muy bien en todos los temas de la agenda del Consejo, en el tema de la renovación del mandato de la misión en el Sahara Occidental. Fue una discusión sumamente complicada y el trabajo que hicieron México y Brasil de la mano permitió encontrar una solución que
concluyó en una renovación por unanimidad de la misión de paz. Una situación que cada vez se complica más. El Sáhara Occidental es hoy en día el tercer conflicto más antiguo del orden. Sí, ha habido muy distinguidos personajes que han querido resolverlo, incluso Jim Baker, ¿no? Estuvo mucho tiempo encargado. Ahora, perdón, déjame hacer un comentario aquí al respecto. Estamos hablando de temas de enorme trascendencia para la humanidad, de enorme trascendencia para, ciertamente, las regiones. Sri Lanka, estamos hablando del Sahara, estamos hablando de Sudán, estamos hablando de las áreas de conflicto del mundo, que parece ser que cada vez hay más, lamentablemente. Y estamos hablando de la ONU, que es, digamos, la madre de todas las organizaciones internacionales. Sin embargo, se crearon ya hace como 60 años el Banco Mundial, el Fondo Monetario y poco después organismos regionales que replicaban el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, inclusive para la transición política en Europa, el Banco Europeo para la Reconstrucción y Fomento. ¿Cuál ha sido la participación de México ahí y qué importancia tiene para México su acción ahí? Mauricio. Bueno, ciertamente los temas económicos pues son fundamentales. Ya se ha hablado de temas políticos de alguna manera, pero yo sí quisiera tal vez insistir en que los temas económicos ciertamente se están viendo en Naciones Unidas, sobre todo el tema de desarrollo, y creo que este es un tema obviamente que nos debe preocupar a todos a nivel mundial. Creo que México ha tenido un papel activo en este terreno. Esto es todavía en el ámbito ONU. Todavía en el ámbito ONU. Naciones Unidas, tema del desarrollo económico de los países más pobres. Exactamente. Y de la misma manera, en las diversas agencias especializadas están llevando algunos temas específicos. Concretamente, la UNUDI que yo dirigí, hoy en día se ocupa de las cuestiones industriales, tecnológicas, pero ha entrado al tema del ambiental, del desarrollo sustentable, ha entrado al tema de la energía, donde antes Naciones Unidas no entraba, apoyando sobre todo el desarrollo de nuevas tecnologías o de energías renovables. Pero por otro lado, como tú bien señalas, está pues todo el esquema de Bretton Woods, muy particular, Fondo Monetario, Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, junto con pues todos estos adláteres regionales. Yo creo que también en esta área hay una necesidad muy importante de cambio. Aquí, a diferencia de lo que sucede normalmente en Naciones Unidas, pues particularmente el caso del Fondo Monetario y el Banco Mundial, como tú bien sabes, pues los votos están en función del peso económico específico de los países. No es un país, un voto, sino que es un país de acuerdo a su PIB, a su tamaño, a su fuerza económica. Pero aquí también... mal calculado, por cierto, pero bueno. Obsoleto. Bueno, obsoleto y además, sí, calculado con una base de hace muchos años. Todavía, según entiendo, el peso específico de Bélgica es mayor que el de Brasil. Y bueno, y cuando vemos la situación de la India y de los otros, de la misma China, en fin, esto requiere un ajuste ciertamente muy importante en estos organismos. Y hay una serie de propuestas que se han hecho. Yo creo que aquí sí es un terreno en donde a mí me gustaría ver un poco más de diálogo, un poco más de cercanía, precisamente con el grupo de los BRICS. Ciertamente yo pienso que es un área en la cual tenemos intereses comunes con los países emergentes y esto lo debemos de llevar de alguna manera a la práctica en términos de mejores estrategias. Tú fuiste embajador en Sudáfrica. Yo estuve embajador en Sudáfrica. Yo siempre digo que no son los BRICS, son BRICSAM, porque es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y México, por supuesto, ¿no? Pero generalmente le cortan en el BRIC, ¿no? Sí. Terminan ahí en China o terminan en la S cuando mucho ponen a Sudáfrica, no siempre ponen a México. Pero para efectos de coordinación, vamos a decir, Sudáfrica sí está participando muy activamente junto con, particularmente aquí, China y la India y Brasil. Pero quiere decir que el mundo se está organizando en otras estructuras, individualizando un poco el peso y la importancia de estos países emergentes. Y México, Jorge Eduardo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo la estamos pasando ahí? Mira, en esta área de los organismos financieros y económicos y de los organismos emergentes, nos estamos quedando al margen.
desde el fraude, el fracaso, el fiasco de la reunión de la OMC en Cancún, la voz cantante de los países en desarrollo en la ronda de Doha, la han llevado otros y ya no ha aparecido ahí México. En la reforma de los organismos financieros internacionales, las iniciativas para la revisión de las cuotas, que suponen la revisión de los poderes de compra y que suponen la revisión del monto de recursos al que se tiene acceso en función de la cuota. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, en esos dos en el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. En los dos primeros, en los globales, creo que hemos acompañado la discusión sin necesariamente estar al frente de las iniciativas de en qué proporción vale la pena corregir las cuotas, de cómo integrar la nueva fórmula de cálculo de cuotas para que refleje la actual situación de peso financiero, etcétera. Poco activos. Creo que debiéramos tener una mucho mayor iniciativa y sobre todo evitar algunas metidas de pata que han sido muy evidentes. Aquí, Juan Manuel, déjame hacerte tú derecho a réplica, pero además un comentario te pido. Se dice que la razón de la proliferación de estos no organismos o de estas estructuras que algunas días se anuncian como temporales, pero que nunca son temporales. No hay nada que sea más permanente que un comité temporal de un grupo de países, ¿no? Tienen una forma de perpetuarse a sí mismos, pero se dice que surgen por la disfuncionalidad de la ONU, porque la gente no tiene ya confianza en que encargándole a la ONU un tema urgente, importante, trascendente y de impacto en el corto plazo para las sociedades, la ONU tenga alguna capacidad de respuesta. 200 son ya demasiadas voces, no es posible. Y entonces surgen estas alternativas. ¿Qué pensamos nosotros sobre eso? La gente no tiene ya confianza en que encargándole a la ONU un tema urgente, importante, trascendente y de impacto en el corto plazo para las sociedades, la ONU tenga alguna capacidad de respuesta. 200 son ya demasiadas voces, no es posible. Y entonces surgen estas alternativas. ¿Qué pensamos nosotros sobre eso? Evidentemente hay un problema muy agudo de credibilidad derivado de cierta disfuncionalidad de los organismos tradicionales. En buena medida tiene que ver con la multipolaridad de intereses, pero también mucho tiene que ver, y ha sido destacado últimamente por muchos líderes, los métodos de trabajo con los que seguimos desempeñando las funciones cotidianas. En los años 70 se solía recurrir al voto en los organismos internacionales, como establecen los reglamentos, para tomar las decisiones. Luego Estados Unidos llegó a inventar la regla del consenso bajo el argumento de que no quería estar sujeto a las llamadas dictaduras de las mayorías, la tesis de la época de Ronald Reagan. Lo cual es democráticamente un contrasentido, ¿verdad? Porque el consenso, si es la mayoría, entonces no hay las dictaduras. Algunos derechos debe tener la mayoría. El llamado consenso, que no es unanimidad, no lo encuentras en ningún reglamento del organismo mundial. No obstante, es con lo que se trabaja a diario. Por lo menos, y en la mayoría de los casos, siempre puedes recurrir al voto cuando no hay acuerdo. Pero hay casos verdaderamente dramáticos, como la Convención Marco de Cambio Climático, que en la misma convención establece la regla del consenso. Y eso explica, en gran medida, el resultado pues intransitable o los no resultados de la conferencia de Copenhague del año pasado. Sí. Ahora la respuesta. Déjame decirte una cosa. Por supuesto que la postura de México sobre la reforma del Consejo de Seguridad sigue siendo exactamente la que señaló el embajador Navarrete, sin más. No creemos que más miembros permanentes hagan del Consejo un órgano más eficaz.
Al contrario, pensamos que si hay países que quieren servir en el Consejo, porque hay que entenderlo como un servicio, tienen que someterse a las urnas, y por eso tenemos una propuesta no necesariamente democratizar su acceso. Su acceso. Bueno, tiene que ser un órgano relativamente pequeño para que también pueda funcionar. Ahora bien, el tema del Consejo, en efecto, había dañado el diálogo político de México, la cercanía con una serie de actores globales importantísimos como la India. Y yo no coincido con el embajador Navarrete en cuanto al... aparentemente él plantea como un aislamiento de México. Al revés, hemos recuperado un diálogo con todos esos países al participar en configuraciones como el G5 o ahora el G20, tratando o habiendo conseguido aislar el tema de la reforma del Consejo de Seguridad, que por demás no creo que se resuelva de aquí a mañana. Ni está en la agenda del G20. Claro, ni está en la agenda del No G20. es un tema que le quite el sueño cuando menos en el corto plazo. Sí, absolutamente. Ha perdido desgraciadamente no visibilidad, porque es urgente, pero ha perdido visibilidad ante otros fenómenos como la crisis financiera de estos años. Pero lo que creo que vale la pena subrayar es que México, si en verdad quiere ser un actor global, debe asumir responsabilidades globales. Y que entonces en esa medida no hay tema en el que no debamos estar. Y yo quiero destacar dos cosas. El primero es el tema del cambio climático. No nos regalaron la sede de la conferencia de Cancún por nuestra linda cara o simplemente por una suerte de rotación regional. Tiene mucho que ver con el papel de vanguardia que ha desempeñado México en este tema, en donde, por cierto, el tema financiero está muy presente. Claro. La gran aportación de México, diría, al Además, debate está predicando es el con el tema ejemplo. Financiero. Porque aquí México está predicando con el ejemplo. Ha hecho una serie de leyes, una serie de cambios, unilateralmente, sin esperar reciprocidad, sin esperar que haya un marco internacional. Financiamiento, pero somos solos, el primero en estamos decir, convencidos de que es la buena, el somos buen camino. el primero en decir que si no hay incentivos económicos, muy difícilmente los países van a asumir una serie de acciones. Sobre todo los más pobres. Ahora, eso desde luego, en el caso de los más vulnerables. Hay temas todavía que no han sido suficientemente procesados en el debate interno, como es el de la participación en operaciones de mantenimiento de la paz. Es verdaderamente una asignatura pendiente en nuestro ejercicio global. Ni siquiera en Haití, global, por ejemplo. Pues no. Ahí es otro lugar en donde, uno de los lugares más pobres del mundo, el lugar más pobre de nuestro hemisferio. Bastante cercano geográficamente. Muy cercano, sí. Y no estábamos ahí, llega el momento de la tragedia aquella, nuevamente una presencia muy importante de Canadá, una presencia muy importante de Brasil. Bueno, y de México como nunca en la parte de asistencia humanitaria. En la parte del rescate. No, y de asistencia humanitaria. De asistencia, etcétera, después apoyo electoral. Sí, apoyo electoral que no siempre se ve como una contribución a la paz. Y no solo en Haití, en muchísimos lugares del mundo. Pero es porque estábamos en el debate de si vamos o no vamos a estas operaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que es urgente plantearlo como el parte perfil de México, de las responsabilidades globales. Sí. Ahora, yo decía hace un momento que hay la percepción de disfuncionalidad o también hay un problema de urgencia y de emergencia. La crisis económica nos planteó unas demandas que había que satisfacer y a las cuales había que responder en el ámbito regulatorio, de capital, de los bancos, de estabilidad, de garantías de bancos centrales, etcétera, al día siguiente. Claro, no dejó dormir al secretario general de la OSD por varias semanas. Todavía sí, porque ahora tenemos el problema en Europa, ahora con los problemas de la deuda soberana de Europa, ¿no? Pero, y es, por cierto, es la misma crisis, solo que el chipote pasó, ¿no? De los bancos a los sectores públicos de algunos países. Pero aquí, Jorge Eduardo, G8, G20, G5, que son los 5 países, los BRICS famosos o los BRICSamos, para hablar con los 8 y ahora los 20, en donde está la cosa más pareja, porque no somos invitados, somos miembros ya de pleno derecho. Definimos agenda, sí. Así es. Mencionabas tú, Mauricio, el tema de que se crea una instancia especial para manejar cambio climático entre 16 países. Ya están invitando a las islas y otros más, pero 16, no 200, ¿no? Es decir, hay un problema aquí de cómo nos organizamos y al final de una especie de realpolitik, quizá, Jorge Eduardo. Sí, pero que puede ser particularmente útil, efectiva y oportuna. Claro.
Lo que yo pienso que ¿Y México tenemos tiene que ganar en esa asegurarnos, estructura? desde luego que tenemos que estar activos en esas estructuras más limitadas. Estamos en el grupo de los 20 desde su fundación, no es algo nuevo, y tenemos que ser muy activos ahí. A mi juicio, lo importante es que estas estructuras menores, digamos, estas no instituciones, como tú les llamabas, encuentren un cauce institucional para dirigir sus conclusiones a Naciones Unidas o sea, que al se organismo conecten con Naciones mundial Unidas correspondiente. Debo decirte ahí que casi hay una reticencia, no quieren establecer ni siquiera un secretariado permanente. Pero lo último que querrían, y yo soy parte del G20, participo en la OCDE con el G20, igual que participa México, es que eso se vinculara con los temas de la ONU, más bien como que lo quieren mantener por un canal separado. No necesariamente, José Ángel. Por ejemplo, en el grupo de cambio climático que organizó el gobierno de Estados Unidos inicialmente, aceptó muy de entrada que sus conclusiones fueran y se discutieran entre las partes del convenio sobre cambio climático, que es la comunidad internacional en su conjunto. Y hay una razón muy obvia. Si el grupo de los 20 adopta una decisión en materia financiera internacional, tiene asegurado con sus votos que se apruebe en el Fondo Monetario Internacional. No habría ahí ya nueva discusión. Si el grupo de los 20 decide, por ejemplo, adelantar la fecha en que la asistencia oficial al desarrollo llegue a la meta establecida, esa decisión la puede endosar automáticamente el Fondo Monetario porque los votos suficientes estarían comprometidos. Lo que es muy importante, a mi juicio, en estos grupos ad hoc, por decirles de alguna manera, es que no se olviden, primero, que no fueron electos por la comunidad internacional para resolver ellos solos los conflictos o las cuestiones, que se espera de ellos una contribución positiva y que ésta sea en su momento avalada y legitimada por el organismo internacional mundial correspondiente. Y en ese sentido creo que nuestra actitud en el grupo de los 20 debe ser muy de avanzada y a lo mejor, si nos va bien, conseguimos que BRIC se escriba con M. Por el momento BRIC no se escribe con M. Creo que nuestra actitud en el grupo de los 20 debe ser muy de avanzada y a lo mejor, si nos va bien, conseguimos que BRIC se escriba con M. Por el momento BRIC no se escribe con M. Es muy importante. Conclusión, ya estamos en los últimos minutos. Yo le pediría a Mauricio que además de reaccionar a esto, nos haga alguna especie de síntesis o de comentario respecto de sus reflexiones y después pasaría con el subsecretario para que haga lo propio. Yo cerraría, no con una síntesis, pero con algún comentario final. Mauricio. Bueno, me parece importante señalar, después de todo lo que hemos comentado, que creo que estamos en un mundo en transición. Las instituciones están cambiando. El mapa, no solamente político, sino económico, mundial, es otro del que teníamos ciertamente en 1945, pero otro del que teníamos simplemente hace 10 o 15 años. Y esto constituye, por un lado, un reto muy importante para los países, pero por otro lado, yo creo que, aunque se diga mucho, es una oportunidad, y debería ser una oportunidad para poner cierto orden. Como ya mencionaba de alguna manera Jorge Eduardo, en materia internacional, y México tiene que tomar un papel de liderazgo en ese terreno, que no puede hacerlo solo, lo tenemos que hacer con otros miembros de la comunidad internacional y sobre todo con aquellos con los que pudiéramos tener posiciones más afines, como lo hemos hecho
en materia de reforma al Consejo de Seguridad, y como lo podríamos hacer más enfáticamente en el terreno de la reforma a los organismos financieros internacionales. Creo que para efectos de los países en desarrollo hay un tema muy importante dentro de la globalización desigual que vivimos, que sigue siendo el tema de las migraciones. Yo creo que es un tema que lo hemos tocado en Naciones Unidas, pero a fin de cuentas, ¿por qué migra la gente? Pues porque hay una desigualdad a nivel internacional. Creo que hay temas como el tema de la salud que merecen una atención especial con esa coordinación que mencionaba Jorge Eduardo. Recordemos que en 2007 se estableció un fondo para combatir precisamente de forma muy específica el SIDA, la tuberculosis, la malaria en África. Ha sido muy exitoso. Es decir, funcionado muy bien. Ha sido tan exitoso que ahora lo que está planteando es una reforma y un fortalecimiento de este fondo, pero que requiere un esfuerzo adicional de parte de los Estados Unidos, de parte de los países europeos, de parte de los países de Japón, etcétera. Y aquí la gran pregunta que todos nos hacemos es, bueno, pero para estos y otros temas que estoy dejando en el tintero, ¿cómo le vamos a hacer en esta época de crisis? En que lo que estamos viendo es que los compromisos de los principales países desarrollados en términos de cooperación internacional pues no están cumpliendo con sus objetivos por la misma crisis internacional. Juan Manuel, sobre eso, la coyuntura es mala, los presupuestos apretados, están anunciándonos inclusive que reducen la ayuda para el desarrollo oficialmente muchos países, públicamente, y sus opiniones públicas lo celebran como parte de la llamada austeridad, ¿no? Muy mal dirigida. Me decía algún observador que la diferencia entre México y otros países es que los demás países siempre tratan de golpear por encima de su peso. Sí, demostrar, de desplegar las plumas, ¿no? Y demostrar que son muy importantes, que tienen una gran trascendencia y que lo que dicen se toma muy en cuenta. Que México siempre ha tenido una deliberada, yo había usado la palabra sobriedad, pero discreción, y que nosotros el resultado era que golpeábamos por debajo de nuestro peso. ¿Qué dirías tú a eso como una reflexión final sobre estos temas? Yo sí creo, de manera muy íntima, que en efecto, por mucho tiempo, a los mexicanos nos ha costado trabajo. Perdón, yo digo esto habiendo sido secretario de Relaciones Exteriores y me incluyo dentro de toda esa fenomenología. Nos ha costado mucho trabajo ubicar nuestro papel en el mundo e imaginarnos con un papel más activo, más... en las grandes ligas donde se toman las grandes decisiones. Sí, ciertamente es parte, creo que, de nuestra forma de ser, derivado pues, de la historia y de una serie de experiencias traumáticas en estos 200 años de independencia. Ahora bien, las aportaciones de México no son ya hoy en día nada más aportaciones al orden formal, al orden jurídico, que son importantísimas. No las minimizo en modo alguno. Creo que hemos sabido pasar de un discurso en extremo formal y juridicista a un discurso de intereses. México cada vez más habla en términos de lo que le interesa y de las acciones que sirven a sus intereses. Mencionabas la ayuda al desarrollo, probablemente con cierto retraso, pero habiendo sido ya un país graduado frente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en términos de que ya no somos receptor neto de ayuda para el desarrollo, sino debemos convertirnos en donante. En estas próximas semanas, esperemos, se concrete ya la creación de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional, un resultado de la aspiración de muchos. Algo que, por cierto, yo no pude todos lograr. Los que estamos alrededor de esta mesa hemos esperado. Se nos cayó el petróleo y hubo que recortar los presupuestos. Que cuente con los recursos financieros también. Y esto nos lleva a la necesidad de que México tenga una mayor presencia en todas las latitudes, cosa que muchas veces no se entiende. Se han dado algunos pasos, bajo esta administración se han abierto más embajadas en el Caribe y en África. Por supuesto, es todavía insuficiente frente a lo que quisiéramos. Lo que nos ocurre siempre, y estoy seguro que todos estarán de acuerdo, el tema migratorio nos jala
hacia la apertura de mayores consulados y no del número de embajadas que quisiéramos, pero con todo se han Por abierto. cierto, los consulados, quiero decirle al público, son héroes anónimos, ¿eh? No, por supuesto. Ellos defienden todos los días a millones y millones de mexicanos en todas las latitudes, sobre todo en los Estados Unidos. Poco sabemos de ellos y habría que rendirles homenaje constantemente. Es algo importante. Pero déjame terminar. Un minuto para decir para que terminar. tenemos iniciativas en todos los temas de la agenda global, en migración, en desarme, porque el desarme no es nada más el nuclear, sino también el convencional. México tiene preside este año una reunión muy importante sobre pequeñas armas y tráfico ilícito de armas, algo que obviamente impacta en nuestra realidad nacional. Cambio climático ya se mencionó, derechos humanos como parte de las convicciones de un país democrático, plural y que sabe que necesita ponerse al día en sus obligaciones y en una serie de herramientas para una mejor protección. Muchas gracias, subsecretario. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Una de las conclusiones que habría que sacar aquí es que los temas de desarme, aunque no estemos nosotros involucrados en la guerra, y los temas de derechos humanos, aunque no sean las violaciones en México donde se están llevando a cabo, o los conflictos de todo tipo, ya sea por guerras o por territorio, por materias primas o lo que sea, nos interesa mucho. México es un ciudadano universal. México tiene que jugar en todas las latitudes. México tiene que jugar en todos los organismos, participa en todos los organismos, se le reconoce como un participante inclusive en estos no organismos o no instituciones que se están creando, se le reconoce como un jugador. A veces nos hemos quedado en el límite de participar o no, finalmente sí estamos participando, habría que apalancar eso. Y en temas como el cambio climático, como el desarrollo, como el comercio, la innovación, el tema del desarrollo verde, ahora del crecimiento verde, la importantísima cuestión de las migraciones en el mundo, uno de los grandes retos para el siglo XXI, los temas de salud, los temas de educación a nivel internacional. Se acaba de nombrar, por cierto, una mexicana como número 2 en la UNESCO. Hablabas tú, Mauricio, de que sí, Torres Bodet fue número 1. Ya tenemos a alguien que es número 2 en la UNESCO otra vez. Es decir, México, ciudadano universal, México, ciudadano interesado, México al que le interesa todo lo que pase y le afecta todo lo que pase y, por lo tanto, alguien que tiene algo que decir, alguien que tiene algo que participar y cuyo perfil quizá, y en eso voy a permitirme la libertad de sentir que hubo una general aceptación, un consenso respecto de que habría que acelerar, habría que profundizar, habría que elevar el perfil, invertirle no solo recursos financieros y del presupuesto, sino también de política, de dedicación, de enfoque para tener una presencia internacional mayor. Muchas gracias a todos. Gracias. Y muchas gracias a Discutamos México por la oportunidad de haber discutido el tema de México y los organismos internacionales. En 1994, cuando se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio, hablábamos de una integración regional y hoy vemos que si bien la relación comercial es muy importante, la diplomática también, pareciera que estamos muy lejos de esa posibilidad. Yo creo que nunca ha estado en serio la discusión sobre ampliar el Tratado de Libre Comercio. No hay voluntad política, ni aquí, ni allá, ni acullá. Los temas que hoy siguen predominando en la agenda política exterior de Estados Unidos están en Irak, están en Irán, están en Afganistán, que es donde se centra la preocupación y la percepción de vulnerabilidad y amenaza a Estados Unidos. Ha habido un diálogo en que a México le ha interesado más temas económicos y a Estados Unidos siempre le ha interesado más temas de seguridad. Y ha habido una especie de dificultad, ¿no?, de conectar esos dos temas en encontrar una nueva fórmula para un NAFTA Plus o un TLC Plus.
Thank you.